Sea de nuestro Señor, sabiendo que creemos en un Dios vivo, en un Dios que opera a través de su Santo y Divino Espíritu en nuestra vida, y si nosotros nos abrimos a Él, Él obra. Lo ha hecho antes, lo hace hoy también, con la misma intensidad y de la misma manera. No es un Dios que pasa de moda. No es un Dios que obraba en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, es un Dios que sigue obrando en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, como ya hemos hecho en los estudios pasados, yo siempre les recomiendo lo mismo. ¿Recuerdan con los chiquitos de África? ¿Qué hacen los chiquitos de Mozambique? Llevan sus cuadernitos y en el mismo cuaderno del colegio, como no tienen para comprar otros cuadernos, ellos anotan cada una de las cosas que van aprendiendo. Ustedes tienen cuaderno y ustedes tienen para comprar cuaderno también. No me van a decir que no. Entonces, es un asunto de buena voluntad y de saber aprovecharlo. Cada vez que damos un estudio, detrás del estudio hay tiempo de búsqueda, hay tiempo de estudio, de preparación. Entonces es bueno que ustedes lo puedan tener porque luego lo repasan también para sus vidas y probablemente en algún momento ustedes también lo van a estar dando a otras personas. Entonces siempre es aconsejable poder tener un cuadernito, una viroma y tomar notas. Tal vez a veces no es en el estudio propiamente dicho, pero siempre hay algo, porque detrás de esto hay oración, hay búsqueda de Dios y siempre hay algo que el Espíritu Santo quiere hablar y marcar a nuestras vidas. Con mi esposa, cuando estudiábamos en el seminario, hacíamos exactamente eso. Teníamos un cuadernito, ¿no?, aparte, y cada vez que algún profesor, que de hecho eran pastores, ¿no es cierto?, daban siempre algún tipo de ministración o alguna palabra, y nosotros ahí siempre anotábamos, porque eso iba a ser de edificación para nuestra vida. Muy bien, estamos viendo la segunda carta a los Corintios. Ya Reggie estuvo dando el primer capítulo, hoy vamos a ver el segundo capítulo, que de hecho es muy cortito y es práctico, así que vamos a tratar, dentro de lo breve que es este capítulo, sacar la mayor cantidad de jugo posible. Básicamente, este capítulo, a ver cómo se ve, si se ve bien las letras, vamos poniendo el 2.1, versículo 1, vamos a ir de versículo por versículo. Perfecto, se ve bárbaro. Reggie nos estuvo introduciendo un poquito en la característica de los corintios, ¿no es cierto? Eran medio complicados los muchachos. ¿Cuál era el problema básicamente que tenían los corintios? La inmadurez. Una vez dijo alguien, ¿no?, que es preferible una mala persona antes que una persona inmadura. Porque la mala persona hace lío una vez y como es mala persona, uno ya sabe que es mala persona. El inmaduro no es mala persona, pero hace lío continuamente, ¿no? Entonces es más complicado. Y los corintios eran inmaduros. Dentro de lo que entendemos por inmadurez, ¿qué es? Es una vida carnal. La madurez espiritual nos identifica continuamente con el carácter de Cristo, con la vida en el Espíritu. La persona que vive en el Espíritu es una persona que camina hacia la madurez. La persona que camina en la carne, por más que venga a la iglesia, es una persona inmadura. Entonces reacciona de manera continua frente a las contingencias, frente a las dificultades, de manera natural, de manera carnal. No usa lo natural para crecer, sino se deja llevar por lo natural. No usa una diferencia con un hermano para crecer en el carácter de Cristo, sino se enoja con el hermano y se pelea. Bueno, esto es un poquito lo que hacían los corintios. Entonces, en este capítulo nosotros vamos a ver claramente dos aspectos. Vamos a ver la obra del enemigo y vamos a ver cómo el apóstol Pablo articula todo para prevalecer sobre la obra del enemigo. Cuando hablamos de la obra del enemigo, muchas veces nos cuesta llegar a registrar que el enemigo continuamente está trabajando en nuestras vidas. La persona que espiritualmente es madura, como el apóstol Pablo, logra discernir de manera continua el obrar del enemigo sobre nuestras vidas. La persona que no es madura no alcanza a ver, lo toma todo como algo natural, pero el enemigo está obrando continuamente
contra la iglesia. Y la iglesia no es una institución, sino que la iglesia es un cuerpo orgánico formado por individuos con un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, ligados entre sí el uno con el otro. Cuando Cristo caminó en esta tierra, el enemigo desató toda su fuerza para que él no pudiera llegar a completar la obra de victoria en la cruz del Calvario. Cuando Cristo concreta la obra de victoria, su Espíritu Santo descansa sobre la iglesia y hoy por hoy nosotros somos la representación de Cristo en la tierra. En medio de una corriente opuesta, que es la de este mundo, la iglesia tiene la misión no de vivir para sí misma, sino de mostrar a Cristo al mundo entero. Este mundo te muestra todo aquello que no es bueno, todo aquello que es malo y lo hace pasar por bueno. La iglesia tiene la misión de mostrar la verdad. Y por supuesto el enemigo va a atacar a la iglesia para que la iglesia no muestre la verdad. ¿Cómo la va a atacar? Lo va a hacer a través de la persecución, pero durante muchos años el enemigo se dio cuenta que la persecución no es buena. ¿Por qué razón? Porque la persecución, aunque parezca mentira, purifica y fortalece a la iglesia. Pero la división dentro de la iglesia, el enemigo entendió que es la mejor estrategia. Si logra poner división el uno con el otro, logra hacer ver mal un hermano contra el otro, contra el pastor contra los hermanos, y todo ese tipo de divisiones que el enemigo es un artista en hacer, debilita al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no cumple de esa manera su función. Entonces vamos a ver aquí claramente cómo el enemigo obra atacando el cuerpo de Cristo por alguien que le da lugar. ¿Quién le da lugar? Los corintios a través de su inmadurez. Que nosotros hoy podamos desafiarnos a que nuestra inmadurez no sea un canal para que el enemigo afecte la iglesia del Señor. El primer versículo dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Este es el primer punto y es el primer problema que existe. El primer problema es que Pablo había determinado ir a visitar a los corintios, le dijo a los corintios: los voy a ir a visitar de nuevo. Pablo no había tenido un buen antecedente, había habido muchos conflictos con la iglesia de Corintio. Ahora Pablo les prometió que los va a ir a visitar de nuevo. Sin embargo, Pablo entiende que no es sano que él vaya nuevamente a ver a los corintios. Cuando los corintios reciben esta noticia, lamentablemente toman una determinación. Pablo, como dice una cosa y hace otra, no es digno de confianza. No es una persona confiable, porque nos dice una cosa y hace otra. No tienen razón. Sin embargo, esto nos lleva a nosotros a la reflexión si en algún momento hemos de desarrollar alguna suerte de liderazgo espiritual. Un líder espiritual no es necesariamente la persona que predica, la persona que pastorea o la persona que tiene un título. De alguna manera todos somos líderes espirituales en el ámbito que nos rodea. Nuestro primer lugar de liderazgo va a ser nuestra familia. Allí somos pastores, allí discipulamos, allí enseñamos. Y cada uno de nosotros, no porque nosotros aspiremos a ser líderes, sino la calidad de nuestra vida espiritual nos va a hacer de alguna manera ejemplo o representantes, y el mismo cuerpo de Cristo va a levantar a aquellos que viven una calidad de vida espiritual como corresponde como líderes. Lo van a reconocer como líderes. O sea que probablemente muchos de ustedes el día de mañana ocupen un lugar de liderazgo que va a tener que ver con formar y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, como líder espiritual, podemos decir que comete un error, podemos decir que no, pero aquí Pablo dice una cosa y hace otra. Y es muy difícil poner confianza en un líder espiritual cuando se desdice a sí mismo. Ahora bien, Pablo utiliza esta situación para poder realmente decir por qué dice una cosa y hace otra. Y el problema no es Pablo, sino son los corintios. Y Pablo aquí está viendo algo que es digno de un líder de Dios. Un hombre espiritual que está viendo su propia debilidad.
Te explico por qué. Vamos al versículo 2. Porque si yo os constricto, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo constricté? ¿Seguimos? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis constrictados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Vamos a traducir todo esto. El apóstol Pablo está diciendo, la realidad es que la inmadurez de ustedes me constricta. Y como la inmadurez de ustedes me constricta a mí, yo voy a reaccionar con ustedes con frustración. Entonces se va a viciar la relación y no va a ser bueno ni para ustedes ni para mí. Esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Como líderes actuales o futuros líderes espirituales, hay algo que nosotros debemos de entender, y es que en la vida de cada uno hay procesos. Dios es un Dios particular. Cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, no hablamos como hablaría una secta. Todos tienen que hacer lo que yo digo, sino que cada uno tiene una relación personal con Dios en virtud del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Pero también cada uno tiene una medida en cuanto a aceptar la dirección de Dios en su vida o no. Hay personas que de una permiten que Dios haga absolutamente todo y entregan todo a los pies de Cristo. Hay otros que tienen sus permisos, tienen sus prejuicios, entonces van de a poquito. Cada uno tiene un proceso particular. Este proceso tiene que ser siempre dirigido por el Espíritu Santo y aceptado por medio de la fe. Cada uno tiene una medida de fe. No podemos ir más adelante que la medida que nos ha sido dada. Entonces debemos de aprender a respetar los procesos por los cuales cada uno atraviesa. Pablo acá está entendiendo, la realidad es que en mi corazón, dada la inmadurez de la iglesia, yo no voy a reaccionar como tengo que reaccionar. Se me van a escapar los patos y se va a armar una que no te puedo explicar. Entonces, ni yo te voy a traer alegría, ni vos me vas a dar alegría a mí. Tenemos que reconocerlo. Hay veces que estamos frustrados por las cosas y no es el momento para hacer algo. Es el momento para retirarme y dejar espacio, no para que el ciclo se siga cumpliendo. Nosotros a veces creemos que si no actuamos ya tenemos que hacer esto, porque si no lo hacemos hay veces que tenés que soltar, hay veces que tenés que dejar que el agua siga, ¿no es cierto?, su rumbo, para que luego en el momento justo sí puedas actuar y eso sea efectivo. Pablo acá está diciendo, si yo voy a ustedes, los voy a entristecer y me van a entristecer, no es ahora el momento, entonces no voy a estar yendo. Y como los corintios son inmaduros, ¿qué le están diciendo? Entonces no es digno de fiar Pablo, porque Pablo dice una cosa, hace otra, no es digno de fiar. Como dijimos en un principio, acá vamos a ver la estrategia del enemigo y al final vamos a ver la victoria de Cristo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? División. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Que la inmadurez está siendo una puerta abierta en la iglesia que está afectando a la iglesia y está afectando al apóstol. Ahora vamos a ver cómo Pablo resuelve este asunto. Seguimos. 2.5 nos dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Qué quiere decir? Esta pena que ocurre en la iglesia, para el inmaduro, un problema dentro de la iglesia es un problema personal. Pero para alguien maduro, un problema dentro del cuerpo de Cristo es un problema del cuerpo, es un problema de todos. Para la persona que es inmadura, individualista, ¿no es cierto? Yo tengo mi propio problema. Para el espiritual, el problema de Javi es mi problema también. Y si Javi entristece, se entristece el resto del cuerpo. ¿Se llega a entender? Esto es el problema que está
atravesando Pablo. No es que me están trayendo tristeza a mí, sino que el que está siendo inmaduro, los que están siendo inmaduros, están entristeciendo al resto del cuerpo. Porque me traen tristeza a mí y yo con tristeza no puedo estar ministrando al resto del cuerpo. Es un ciclo. Por eso Pablo dice, no los puedo ir a visitar ahora. Si los voy a ir a visitar ahora, me van a sacar de las casillas, me van a hacer enojar y los voy a entristecer a ustedes también, me van a entristecer a mí y vamos a estar todos tristes. No es la manera, no se puede, ahora no. 6. ¿Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos? Bueno, acá aparece esta persona. ¿Quién es esta persona? En la primera carta, en el capítulo 1, en Primera de Corintios, capítulo 5, aparece una persona que era un incestuoso. Era una persona que tenía relaciones con su madrastra. Y esto al principio, por los corintios, dada la cultura que tenían, era de alguna manera bien visto, era visto como algo sofisticado. Y acá ellos cometen un error grave. El error grave que es que en ningún momento anuncia que lo que están haciendo es pecado y lo aceptan. Aceptan el pecado de esta persona. Y esto trae dolor de cabeza, ¿no? Porque Pablo, cuando ve esto, reprende a toda la iglesia diciendo, ustedes no pueden estar aceptando esto. No se puede aceptar, no se puede tolerar el pecado. Este es un punto importante para que nosotros podamos llegar a entender, y es la tolerancia del pecado en la iglesia. Cuando alguien practica el pecado y la iglesia lo tolera como algo normal, tarde o temprano eso va a estar infectando al resto del cuerpo de Cristo. Lo va a estar afectando. ¿Por qué razón? Porque lo que está mal pasa a ser aceptado como si fuera algo normal. El resto lo va a aceptar eso, y ¿qué es lo que va a pasar? El mismo pecado va a debilitar al cuerpo de Cristo, porque es aceptado como algo normal. Esto es lo que pasaba en Primera de Corintios, y esta era la persona que estaba pecando y el resto de la iglesia lo estaba aceptando como tal. Esta persona no se arrepentía, se jactaba de lo malo que hacía y el resto de la iglesia lo aceptaba. Esto no estaba bueno. Pablo no está como un legalista, Pablo no está como el santulón que está diciendo esto está mal, esto está bien. Pablo está diciendo, ustedes están dejando un lugar abierto para que el enemigo obre. Esto es importante, querida iglesia, que lo podamos entender. El pecado le da autoridad legal al enemigo. Cuando Cristo hace su obra, cada uno de nosotros somos totalmente liberados de la muerte y del pecado. ¿Quiere decir esto que no vamos a pecar? Sí, por yerro vamos a pecar, pero estamos libres de la práctica del pecado continua, de la esclavitud del pecado. ¿Qué quiere decir? Que si yo por pecado yerro, dice la palabra de Dios, yo me arrepiento y la sangre de Cristo me limpia completamente, porque la realidad es que no quiero pecar. Quien practica el pecado es quien quiere pecar, quien quiere seguir y no quiere renunciar por el placer que el pecado le da. Esto a su vez, ¿qué hace? Abre las puertas para que el enemigo entre y el enemigo tenga autoridad. La autoridad que tiene el enemigo sobre la vida del hombre es el pecado. Y la victoria que tiene el hombre sobre el enemigo es vivir en santidad. Vivir en santidad no es un santulón, es vivir queriendo hacer la voluntad de Dios y no practicando el pecado, y si me equivoco me arrepiento y sigo creciendo en la verdad y en el bien de Dios. Cuando esto está en mi vida, Satanás no tiene autoridad sobre la persona. Entonces Pablo lo que está viendo acá es que a través de un hombre que practica el pecado y no se arrepiente, la iglesia está corriendo peligro, y eso es lo que lo desespera al apóstol. ¿Se entiende? No es que el apóstol juzga. Ninguno de nosotros tenemos derecho de juzgar a nadie, pero sí la persona espiritual mira el daño que hay en todo esto y quiere guiar y a través de la verdad llevar a la persona al arrepentimiento para que sea restaurada de esa manera su vida. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Bueno, esto es algo que generalmente pasa en la inmadurez. La madurez es el equilibrio justo de las cosas. La inmadurez son los extremismos.
Entonces, primeramente, los corintios le dan lugar al enemigo permitiendo el pecado dentro de la iglesia. Pero ahora, después de la represión de Pablo y de que Pablo les enseña, se pasan para el otro lado y directamente se tornan inmisericordes con esta persona. No la perdonan y no la quieren adentro de la iglesia. Pero esta persona se arrepintió y ellos ahora no son capaces de aceptar el arrepentimiento de esta persona y consolarla. Entonces, en vez de restaurar a la persona, le están haciendo un blanco, lo están alejando de la familia de la fe. Y corre el peligro que esta persona se pierda. Hoy por hoy nosotros vemos que hay iglesias en donde da lo mismo cualquier cosa. Cuando digo iglesias, estoy diciendo todos somos iglesia y lamentablemente muchas veces hay personas que se equivocan y permiten determinadas libertades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el pecado, que afecta al cuerpo de Cristo. Pero hay otras iglesias que se jactan de un legalismo, de una religiosidad, que son inflexibles con las personas. Y en vez de corregir y de ayudar a la persona, la condenan directamente. Entonces, los corintios pasan del libertinaje, saltan a la condenación. ¿Cuál sería el término medio? La iglesia no tiene la capacidad de condenar absolutamente a nadie. La iglesia debe de enseñar la verdad, debe de corregir en amor a través de la verdad. Y la persona es libre de la decisión que toma. La iglesia no puede imponerle nada a la persona, pero sí puede decirle, vos estás haciendo algo equivocado porque la palabra de Dios lo dice. Y si vos no cambiás, vas a pasar las consecuencias de esto. Te recomiendo que cambies, te recomiendo que te arrepientas. Y cuando yo me arrepiento, cambio de dirección. Entonces, cuando cambio de dirección, absolutamente toda la misericordia, todo el perdón, todo el consuelo tiene que estar para el pecador. Es el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vuelve en sí y vuelve a la casa del Padre, no tiene un reproche, sino que es lo que tiene, todo el amor del Padre. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Mi hijo estaba enterrado en el pecado y ahora entró en sí, lo recuperé. Toda mi misericordia y todo mi amor es para con él. Esto es lo que Pablo le quiere enseñar a la iglesia, lo que la iglesia no estaba haciendo. Es muy importante en el caso nuestro que aprendamos justamente de este error de los corintios. El pecado no se tolera ni se festeja, se denuncia como tal, y el arrepentimiento es inmediatamente aceptado por el cuerpo de Cristo para restauración del que se equivocó. Nosotros, antes de juzgar a otros, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El único que tiene la capacidad de juzgar es Dios. Pero nosotros tenemos que enseñar y tenemos que estar dispuestos a aceptar el arrepentimiento de la persona, como Cristo acepta nuestro arrepentimiento cuando nos equivocamos. Amén. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Fueron obedientes cuando este hombre pecó en no aceptar el pecado de este hombre, pero ahora tienen que ser obedientes en restaurar en amor a este hombre, como Dios lo ha hecho con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? No señaló el pecado, pero inmediatamente su misericordia estuvo con nosotros. Entendimos el precio de su sangre, lavándonos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, Pablo está diciendo, quiero ver con todo esto, a ver si son obedientes en todo. Lo fueron antes, lo tienen que ser ahora también. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tres cosas. La primera de ellas es, Pablo no va, pero escribe carta. Esto está bueno. No es que deja la iglesia a la que te criaste, sino que dice, bueno, si yo voy, nos vamos a viciar,
me van a frustrar, los voy a frustrar, no va a estar bueno. Pero no los dejo solos, sino que les escribo una carta. Y esto está bueno, ¿por qué? Porque mientras yo les escribo una carta, los confronto a ustedes con la verdad de la palabra de Dios y ustedes no me pueden decir nada porque es una carta. Cualquier cosita hablen con la carta, no hablen conmigo, ¿no? Entonces con eso se saca el problema un poquito de encima, pero no es el problema, es el conocerse. Nosotros tenemos que aprender a conocernos. Por más que somos cristianos, algunos tenemos temperamento o carácter fuerte y sabemos que si nos metemos en determinados bailes no vamos a salir de ahí. Entonces no nos metamos en ese baile. Si sabemos que en determinado momento estamos chinchudos porque dos o tres cosas nos salieron mal, tenemos que tener cuidado cómo hablamos, tenemos que tener cuidado en dónde nos metemos, ¿no es cierto? Más vale dejar pasar un poquito el agua, ¿no? Y después sí poder hablar. Otro aspecto, ¿no es cierto? Él está aquí señalando que el enemigo no gane ventaja. Hablamos desde un principio de la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Es la misma que el hombre primitivo vivió. Cuando vos querés ver bien cómo trabaja el asunto, andate siempre a Génesis, fíjate cómo fue creado el hombre, fíjate en dónde cayó el hombre y esa es la realidad. Ahí tenés el hombre, ahí tenés la obra de Dios y ahí tenés la obra del enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Siembra el pecado raíz en el hombre, lo lleva al hombre a desprenderse completamente de Dios para que el hombre quede expuesto a sí mismo. Hoy nosotros arrastramos esa naturaleza. Yo soy Dios para mí mismo. Por eso nos cuesta tanto la vida de fe, por eso nos cuesta tanto depender de Dios y por eso Dios permite en su misericordia que muchas veces nuestra propia fuerza falle, las cosas en las que confiamos fallen, para que lentamente nos comencemos a ser dependientes de Él. Cuando somos dependientes de Él, volvemos de alguna manera a ese estado original. Mientras Satanás logra sembrar en la mente del hombre la autosuficiencia, el enemigo tiene carta libre en la vida de cualquiera. Cuando nosotros dependemos de Cristo, estamos bajo la protección de su justicia, de su sangre, y el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Pablo le está diciendo acá, cuidado muchacho con esto, porque con esto le están abriendo la puerta al enemigo. Si entre ustedes hay inmadurez, si ustedes no perdonan, si ustedes se enojan conmigo, si yo me enojo con ustedes, le estamos dando ocasión, le estamos dando ventaja al enemigo. Efesios 4:27, ¿qué nos dice? No deis lugar al enemigo. ¿De qué manera el enemigo no tiene ventaja en nuestras vidas? Cuando nosotros no le damos lugar. Si nosotros le damos lugar, Él toma inmediatamente ese lugar. Y si encima que tenemos un mundo que es contrario, tenemos una carne que es contraria, Él toma un lugar adentro nuestro, lamentablemente toma ventaja. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, tenemos la ventaja sobre el enemigo, porque Cristo lo venció. ¿Amén? No den lugar, no dejen que el enemigo, a través del pecado, tome ventaja en la vida de nadie. Muy bien, vamos al 12. ¿Quedó trabado? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Acá el apóstol Pablo está marcando justamente la posibilidad que se le abrió a él. ¿Qué dice? Hay una puerta abierta. En la iglesia de Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, nos señala un poquito este contraste. ¿Qué es una puerta abierta? Una oportunidad de evangelización, de servicio. Pero a su vez también, ¿qué hay? Hay amargura de espíritu, ¿no? Fíjense en el contraste. Hay una oportunidad, pero hay desaliento. En la iglesia de Filadelfia hay oportunidad, la puerta es abierta, pero hay desaliento, pocas fuerzas. La gente de la iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas. Acá el apóstol Pablo tiene las puertas abiertas, pero él en el espíritu, aparte del problema que tiene con los corintios, está un poquito bajoneado. ¿Por qué? Porque no lo encuentra a Tito. Esto nos muestra la dinámica del cuerpo, ¿no es cierto? Lo importante que es que tengamos siempre
amigos, que como cuerpo seamos un equipo, porque por más que las puertas estén abiertas, no podemos hacer la obra de Dios solos. Nosotros vamos a estar ahora viajando a África, pero es la iglesia la que viaja a África, por más que nosotros físicamente estemos en ese continente. Si ustedes no oran por nosotros, si ustedes no interceden, nosotros no vamos a poder hacer mucho a nivel espiritual. Pero si como cuerpo de Cristo yo estoy pendiente, ya sea de nosotros o de cualquiera de ustedes que viajare en otro momento, lo hacemos como cuerpo, esas puertas que Dios abre permiten que la labor sea completa. ¿Por qué? Porque espiritualmente vamos a estar fortalecidos por la compañía y el apoyo espiritual de cada uno de ustedes. Acá Pablo está solo. Y la verdad es que cada vez que vemos el ministerio de Pablo, el Señor, ¿qué le dice a Pablo? Te voy a enseñar lo que es sufrir por causa mía. Entonces el ministerio de Pablo ya es un ministerio complicado de entrada. Si en medio de todas las dificultades él está solo, es muy difícil. Cuando nos toca alguna suerte de ministerio difícil de llevar adelante por su dificultad, lo peor que nos puede pasar es la soledad. Pero cuando hay alguien al lado nuestro, la dificultad se comparte y es totalmente diferente. Por eso es tan importante tu lugar en el cuerpo. Es tan importante que vos estés. Es tan importante que cuando hay que hacer algo, la persona que lo hace no esté solo. En los jóvenes, en todos. Es tan importante la compañía y el apoyo de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, porque si no, por más que la puerta esté abierta, el desánimo acontece en nuestra vida. Entonces Pablo acá está mostrando, ¿no es cierto?, todo lo que el enemigo suelta sobre la iglesia. Suelta desánimo, suelta confusión, suelta frustración, suelta en estos momentos soledad. Todo esto es lo que el enemigo está haciendo para dividir la iglesia de Corintios y desalentar la vida de Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto está tomado de una figura, y esa figura era cuando los romanos conquistaban alguna ciudad. Cuando ellos conquistaban alguna ciudad, algún país, hacía un desfile que iba hacia el Capitolio. Y en ese desfile que iban hacia el Capitolio, en la parte de adelante estaban los más altos dirigentes, luego estaban especias, animales, esclavos que traían de los otros países, luego desfilaban también los nobles de los países conquistados. Era un desfile monumental que hacían frente al Capitolio, hasta que finalmente los generales, los jerarcas romanos eran los últimos, ¿no?, que se pavoneaban como diciendo, nosotros hicimos todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tiraban pétalos de rosa, tiraban un montón de cosas y prendían ofrendas, ¿no es cierto?, de olor agradable. Y el contraste, Pablo utiliza esto, ¿por qué? Porque Pablo considera quién venció y quién fue vencido. Entonces, para los vencedores, en ese desfile, el olor de las ofrendas del incienso era agradable. Pero imagínate para los otros, ¿no? Sentían el olor ese, le caían los pétalos de la rosa, más el olor, eran vencidos, eran esclavos, y no les gustaba el olor, no les gustaba la rosa, no les gustaba nada, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron vencidos. Entonces, Pablo hace de alguna manera este ejemplo. En aquellos que se salvan, en aquellos que están bien delante de él, son para Dios olor grato. Aquellos que se pierden es un poquito el ejemplo de los demás, ¿no es cierto? No es olor grato, no es una expresión grata en la vida de aquellos que se pierden. Pero acá está recalcando que es Cristo el que en medio de toda esta situación nos lleva de victoria en victoria. Qué importante que es a la hora de pelear las batallas espirituales. El otro día hablaba, ¿no?, y realmente hubo algo que me llegó de lo que leí, que era de lo que era pelear una batalla espiritual. A veces nosotros tenemos un criterio muy relativo de lo que es una batalla espiritual. Una batalla espiritual es sentirme bien, sentirme mal. Me duele la cabeza y es una batalla espiritual. No, una batalla espiritual tiene que ver con conservar mi posición en Cristo. Es una batalla por medio de la fe, es una batalla en donde el enemigo intenta correr mi vida de la sencilla confianza en Cristo, sumirme en la incredulidad, en el desaliento. Y muchas veces en esa batalla
Pablo mismo estaba diciendo en el capítulo anterior, en el que leíste vos, Reggie, estaba diciendo justamente al punto donde fue llevado en esa batalla. Fue llevado a un punto, ¿no?, en el que él pensaba que su vida peligraba. ¿Cuántas veces en una batalla espiritual nosotros tenemos que acostumbrarnos a perder cosas, a soltar cosas que no son cosas útiles para nuestra vida? En una batalla espiritual tenés que soltar el rencor que tantos años y que tanto tiempo venís arrastrando. Tenés que soltar el fracaso. Tenés que soltar esas palabras que dijeron sobre tu vida, que la dijo tu papá, la dijo tu mamá, la dijo un compañero del colegio, y vos te fuiste con eso, y pasaron los años, pasó el tiempo, y estás con eso adentro tuyo, y cada vez que el enemigo viene y vos tenés una batalla espiritual, viene esa palabra, y ahí aflojaste, ahí te la pegó. Hay un punto, hay un momento en mi vida en que tengo que soltar ese ancla para poder flotar. Tengo que soltar aquello que me lleva a la derrota, porque si no siempre voy a repetir los mismos ciclos. ¿Qué es lo que hoy te está llevando a la derrota? ¿Cuál es el pensamiento que aceptás sobre tu vida continuamente que siempre te lleva al mismo lugar? Bueno, hay un punto, para eso ayunamos, para eso oramos, en el que tus rodillas se tienen que doblar y que vos tenés que pelear esa batalla y no te tenés que levantar hasta que en ese asiento, en ese lugar, quede aquello que te está hundiendo. Tenés que soltarlo de una vez por todas, tenés que dejarlo para levantarte de una manera diferente. Si no, eso siempre va a estar arrastrando en tu vida. Siempre te va a hundir, siempre el enemigo lo va a usar y te va a tirar. En una batalla espiritual algo pierdo, pero es mucho más lo que gano. Ahora, si yo quiero ganar todo, lo pierdo todo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Algo que siempre, y nos va a llevar toda la vida a aprender, que nada somos en nosotros mismos como cristianos. Todo lo somos en Cristo. Vos no sos vencedor en vos mismo. Vos no podés pelear contra el enemigo. El enemigo te vence. Cristo pelea en vos contra el enemigo. Somos más que vencedores en Cristo. Las riquezas espirituales están en Cristo. En el momento en el que vos te arrepentís de tus pecados, el Espíritu Santo entra en tu vida, la vida de Cristo entra en tu vida y esa vida empieza a crecer adentro tuyo. Adentro tuyo conviven dos vidas, tu vida natural y la vida de Jesucristo. Y es en la vida de Cristo donde están todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo continuamente, ¿a qué me está exhortando? A vivir en el Espíritu, no en la carne. En la carne está mi naturaleza caída, en la carne está mi viejo Gustavo. Mi viejo Gustavo fundió biela hace rato. Y cuando fundió biela, llegó a los pies de Cristo. Y Cristo me dio una vida nueva para caminar en esa vida nueva. Cuando me olvido y quiero caminar en la vida vieja, eso está fundido, no anda más. Tengo que andar en la vida nueva y en esa vida tengo todo. A veces el enemigo me lleva para este lado, como a vos, como a cualquiera. Pero tenemos que acostumbrarnos a que nuestra vida, nuestro todo es en Cristo. Por eso Pablo dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso es olor agradable. ¿Qué es lo que le agrada a Dios en tu vida? No le agrada a Gabriela, no le agrada a Gustavo, no le agrada a Reggie. Por ahí esto va a parecer medio egoísta. Él se agrada a sí mismo en la vida de Reggie, en la vida de Gaby y en mi vida. A Él le agrada su vida desarrollada en la vida de Gaby, de Javito, de Reggie y en la mía. Cuando Cristo se va desarrollando en mi vida, eso le es agradable a Dios. No le es agradable mi vieja vida, no le es agradable mi hombre pecador, le es agradable el hombre nuevo en Cristo Jesús. Tu identidad en Cristo Jesús. Él no te mira a vos, lo mira a Cristo y a su obra en tu vida. Por eso somos justos. Por eso el enemigo viene y te acusa. ¿Qué dice? Pero mira lo que sos vos. Pero mirá lo que hay adentro tuyo, pero mirá tus pensamientos. Eso pertenece al viejo hombre. El nuevo hombre, al cual yo continuamente aspiro y me quiero renovar, es
Cristo. Y eso es lo que Él ve a través de mi vida. Y ese es el olor agradable y aceptable delante de Dios. Y finalmente hace una conclusión el apóstol Pablo que dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablar al apóstol Pablo, la verdad, le traía problemas con todo el mundo. Le traía problema con los judíos, le traía problema con los cristianos. Y hoy por hoy, cuando nosotros queremos vivir en la verdad, también vamos a tener problemas. Ahora, muchas veces, ¿cuál es la alternativa? Medrar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Rebajar la palabra de Dios. No basar nuestra vida en la verdad absoluta de la palabra de Dios, sino una verdad relativa que nos haga estar cómodos con todo el mundo. Pablo dice, esto no, esto yo no lo acepto, porque si yo acepto esto, doy ventaja al enemigo, doy ocasión al enemigo. Aunque esto traiga problemas, traiga dificultad, con sinceridad anuncio la palabra, anuncio la verdad. ¿Por qué? Yo no voy a permitir que el enemigo tome ventaja de ninguno de ustedes porque toman una palabra falsificada, toman una palabra a media y el enemigo juega. Yo les voy a dar la verdad para que ustedes, sostenidos por medio de la verdad, sean más que vencedores en Jesucristo. Cuando Cristo vence al enemigo en el desierto, lo vence puramente con la palabra. 3 veces le contesta, escrito está, escrito está, escrito está. El enemigo, ¿qué hace? Medra la palabra de Dios, le da una palabra rebajada, le da una palabra que sea conveniente para que Jesús la tome y pueda caer. Pero Jesús enfrenta el error con la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también, para que de esa manera podamos concluir como concluye el apóstol Pablo. Por medio de la verdad, él deshace todo lo que el enemigo quiso hacer. Probablemente parecía algo natural, ¿no? Bueno, la iglesia media inmadura, los hermanos se pelean, se la agarran conmigo, yo no tengo muchas ganas de ver a los hermanos porque si no nos peleamos, ¿no es cierto? Y todo fue dándose de esa manera. Pero ¿qué pasa? Alguien que es espiritual alcanza a entender la obra del enemigo detrás de todo eso. Pablo sabe cómo canalizarlo para no darle más lugar al enemigo. No voy a estar yendo, les escribo una cartita, cuando más o menos se bajen los ánimos los voy a visitar, perdonen al hermano, no le den lugar al enemigo tampoco. Yo, aunque tengo las puertas abiertas y no lo tengo a Tito, aunque estoy medio bajoneado, no voy a dejar que esto me termine de bajonear. Y realmente quiero que entiendan que la manera de deshacer todas las obras del enemigo sobre mi vida es a través de la verdad. No medrando la palabra de Dios, no creyendo lo que me conviene, no predicando por ganancias deshonestas, sino estando completamente sostenido y apoyado en la verdad. En eso el enemigo no va a tener autoridad sobre mi vida. ¿Cómo hago para derrotar las obras del enemigo en mi vida? ¿Cómo hago para descubrir cuando el enemigo se esconde detrás de algo? Anda a la verdad. Él odia la verdad. Eres príncipe de mentira. Su vida está generada en el engaño. Cuando vos estás en la verdad, fácilmente lo alcanzás a distinguir. Ahora, cuando vos también estás en la mentira, en el engaño, en la confusión, todo se mezcla. Entonces, es importante que la palabra de Dios renueve tu vida en cada momento. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. No le tengas miedo a la verdad. No compares, si todo lo hacen, entonces no debe de estar tan mal. Vos escuchá lo que Dios dice y que eso sea tu norma. Eso va a ser tu fortaleza, eso va a ser tu identidad espiritual. Y sobre esto el enemigo no va a tener autoridad. Aprendamos de Pablo, que fue atacado por el enemigo, que logró ver al enemigo en medio de todo esto y logró salir, como siempre, más que vencedor frente a todo ataque del enemigo. Que realmente nosotros podamos aprender de él y hacerlo de la misma manera cada vez que el enemigo quiera asaltar nuestra vida. Amén. Nos ponemos de pie.